La sal es un elemento fundamental en la Biblia, no solo por sus propiedades físicas, sino también por su profundo simbolismo en términos espirituales. En muchas ocasiones, la sal se asocia con la purificación, la santificación y el pacto con Dios, jugando un papel crucial en los ritos religiosos y en las enseñanzas de los profetas y Jesucristo. A través de la sal, la Escritura transmite lecciones sobre la importancia de la pureza, la perseverancia en la fe y la consagración a Dios. Quédate hasta el final del video y aprenderás los 5 secretos de la sal según las Sagradas Escrituras. Comencemos. Secreto 1. La sal como símbolo de la alianza eterna. En la Biblia, la sal tiene una significancia profunda que va más allá de su uso como condimento en los alimentos. En el Antiguo Testamento, la sal se asocia con la alianza entre Dios y su pueblo, simbolizando la permanencia, la pureza y la santidad de esa relación. Este concepto se ve reflejado en varios pasajes bíblicos, entre ellos en el libro de Levítico 2:13, donde se menciona que toda ofrenda de grano debía ser sazonada con sal. El mandato de añadir sal a las ofrendas no era solo una cuestión culinaria, sino una lección profunda sobre la naturaleza de la relación entre el pueblo de Israel y su Dios. El uso de la sal en los sacrificios era un recordatorio de la sal de la alianza de Dios. Este término aparece en 2 pasajes clave, Levítico 2:13 y Números 18:19. En estos textos, se nos enseña que la sal no solo preserva los alimentos, sino que simboliza la preservación de la relación divina, que, según la Biblia, es eterna e inquebrantable. Al agregar sal a los sacrificios, el pueblo de Israel confirmaba la naturaleza perdurable y solemne de la alianza con Dios. La sal como símbolo de la alianza también refleja la permanencia y fidelidad de Dios. Al igual que la sal impide la descomposición de los alimentos, así la relación entre Dios y su pueblo no debe descomponerse ni quebrantarse. La sal, en este sentido, no solo preserva, sino que también purifica, ya que tiene la capacidad de eliminar lo impuro y evitar la corrupción. Por lo tanto, la sal también tiene un aspecto espiritual de purificación, tanto a nivel personal como comunitario. Además de ser un símbolo de la alianza con Dios, la sal también representaba el pacto entre los hombres. En 2 Crónicas 13:5, el rey Abías hace referencia a este pacto cuando le dice a Jeroboam: ¿No sabéis vosotros que el Señor, Dios de Israel, dio a David y a sus hijos el reino de Israel para siempre por un pacto de sal? Este pacto de sal subraya la seriedad y la eternidad de los acuerdos humanos. Así, la sal se convierte en un símbolo de compromiso, fidelidad y duración en todas las relaciones, ya sean divinas o humanas. Este pacto de sal es, por lo tanto, un recordatorio de que todo lo que se haga en nombre de Dios debe ser puro, duradero y firme. La sal era, en tiempos antiguos, una mercancía valiosa, incluso más que el oro en algunas culturas, porque su capacidad para preservar alimentos la hacía indispensable para la vida cotidiana. En este contexto, la sal se ve como un recurso vital, una metáfora de lo esencial y lo inquebrantable. La sal de la alianza es un símbolo de esa durabilidad. Secreto 2. La sal como elemento de preservación espiritual. La sal en la Biblia no solo tiene un valor simbólico, sino que también se la presenta como un elemento que tiene el poder de preservar, tanto en un sentido físico como espiritual. En el contexto de las enseñanzas de Jesús, la sal toma un papel fundamental como símbolo de la preservación de la fe y la moral en la vida del creyente. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:13, Jesús declara a sus seguidores: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se salará?». Esta declaración resalta uno de los aspectos más profundos del simbolismo de la sal, su capacidad para preservar lo que es bueno y evitar que se corrompa. Jesús utilizó la sal como metáfora para describir la influencia moral y espiritual que los creyentes deben tener en el mundo. La sal tiene la propiedad de evitar que los alimentos se descompongan, y de la misma manera, los cristianos son llamados a ser agentes de preservación espiritual en una sociedad que a menudo está en peligro de perder sus valores y principios. Al ser sal de la tierra, los creyentes tienen la responsabilidad de salvaguardar la integridad de la fe, de mantener vivos los principios divinos en sus comunidades y en el mundo. Sin embargo, Jesús también hace una advertencia importante en este versículo: la sal puede perder su sabor y, si lo hace, no sirve para nada. Este es un recordatorio de que la fe no puede volverse insípida o superficial. Los creyentes deben mantenerse firmes en su compromiso con Dios, no solo para preservarse a sí mismos, sino también para preservar el mundo de la corrupción espiritual. En este sentido, la sal se convierte en un símbolo de la vocación cristiana de ser un agente de cambio positivo en la sociedad.
La sal también tiene la capacidad de sanar, y este concepto se refleja en algunos relatos de la Biblia. En 2 Reyes 2, 19-22, el profeta Eliseo usa sal para purificar las aguas en la ciudad de Jericó, que estaban contaminadas. Esta historia subraya cómo la sal tiene el poder de traer sanidad y restauración. De la misma manera, la fe y la verdad del Evangelio tienen el poder de sanar y restaurar a aquellos que están espiritualmente contaminados o alejados de Dios. Al igual que la sal purifica, el mensaje cristiano tiene la capacidad de purificar corazones y mentes. Secreto 3. La sal como advertencia contra la destrucción espiritual. En la Biblia, la sal no solo es un símbolo de la preservación, sino también de la destrucción en ciertos contextos. Uno de los relatos más impactantes en este sentido se encuentra en la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el libro de Génesis. Cuando Lot y su familia huyen de la ciudad antes de su destrucción, se les da una advertencia clara: no miren atrás. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció y miró hacia atrás, y como resultado, fue transformada en una estatua de sal, Génesis 19, 26. Este evento tiene un profundo simbolismo. La esposa de Lot, al mirar atrás, muestra una falta de fe y de arrepentimiento, y su transformación en sal es una representación de la condena y la destrucción espiritual. En este contexto, la sal se convierte en un símbolo de la perdición y de lo irrecuperable, representando a aquellos que se resisten a seguir el camino de la obediencia a Dios. La sal de la esposa de Lot es un recordatorio de que la desobediencia a las instrucciones divinas puede tener consecuencias irrevocables. La historia también nos enseña sobre el peligro de aferrarse al pasado, a las viejas costumbres y a las viejas formas de vida que nos alejan de la obediencia a Dios. Al mirar atrás, la esposa de Lot simboliza la tentación de aferrarse a lo que Dios ya ha condenado. La sal, en este contexto, se convierte en una advertencia de que la desobediencia a la voluntad divina puede llevar a la perdición, no solo física, sino espiritual. Secreto 4. La sal como obra de condimento y alegoría del discipulado. La sal tiene un rol de condimento, como mencionamos en los versículos de Mateo 5, 13. En el mundo antiguo, la sal se utilizaba no solo para preservar, sino también para darle sabor a los alimentos. De manera similar, el discipulado cristiano es una llamada a dar sabor a la vida humana. La vida cristiana no debe ser insípida ni indiferente, debe reflejar el amor, la bondad y la gracia de Dios en cada acción y palabra. Jesús, al comparar a sus discípulos con la sal, estaba desafiando a los creyentes a hacer la diferencia en un mundo que muchas veces carece de propósito y sabor. La sal, ese mineral esencial que ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales no solo como conservante de alimentos, sino también como símbolo de valor, pureza y poder transformador, ocupa un lugar destacado en las Escrituras. En la Biblia, la sal es mucho más que un condimento, es un elemento cargado de significados profundos, que trascienden lo material para convertirse en una poderosa alegoría del discipulado y la vida cristiana. A lo largo de las Escrituras, la sal aparece en varios contextos, pero siempre como un símbolo de lo que se debe ser y hacer como seguidores de Cristo, preservadores del bien, agentes de transformación y testigos del pacto divino. El uso de la sal en el Antiguo Testamento refuerza esta visión de la sal como símbolo de permanencia y santidad. En Levítico 2, 13, Dios ordena: toda ofrenda tuya la sazonarás con sal, y no harás faltar la sal del pacto de tu Dios en tu ofrenda, sobre todas tus ofrendas presentarás sal. La sal no solo acompañaba las ofrendas como un condimento, sino que también representaba la perdurabilidad del pacto entre Dios y su pueblo. La sal, en este contexto, simboliza la fidelidad eterna de Dios y el compromiso de su pueblo con ese pacto. Cuando un israelita ofrecía una ofrenda salada, estaba reconociendo que su relación con Dios debía ser permanente, inquebrantable y completamente consagrada. La sal, al ser un elemento que no se descompone fácilmente, refleja la necesidad de una dedicación inquebrantable a Dios. De esta forma, la sal se convierte en un recordatorio de la seriedad y la permanencia del compromiso de un discípulo con su maestro. Antes de mencionar el último secreto, te invito a suscribirte al canal. Si la narración ha sido de tu agrado, puedes darle me gusta y escribir un comentario dando tu opinión sobre lo que opinas de la sal. Secreto 5. La sal como obra de purificación y santificación. Finalmente, la sal también tiene un aspecto purificador, utilizado en rituales de purificación y santificación en el Antiguo Testamento. La sal, como elemento de purificación, sirve para recordar que el creyente necesita constantemente la intervención de Dios para ser purificado de sus errores y pecados, asegurando que se mantenga limpio y fiel a su llamado divino.
En el Antiguo Testamento, la sal es mencionada en varias ocasiones como un elemento utilizado en los sacrificios y rituales de purificación. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en Levítico 2:13, y toda ofrenda tuya con sal sazonarás, y no harás faltar la sal del pacto de tu Dios sobre tu ofrenda. Aquí, la sal no solo actúa como conservante, sino también como un símbolo del pacto eterno entre Dios y su pueblo. El uso de la sal en las ofrendas indica un acto de consagración y purificación, ya que la sal es un elemento que preserva y evita la corrupción. En la tradición judía, la sal también se asociaba con la limpieza y el preservo de la pureza, algo que se refleja en el uso de sal en las comidas, especialmente en el ritual de la sal de la mesa. Este simbolismo refleja la idea de que el ser humano debe ser purificado y santificado en su relación con Dios. Jesucristo también hace uso del simbolismo de la sal en el Nuevo Testamento, particularmente en el Sermón del Monte. En Mateo 5:13, Jesús dice, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». Aquí, la sal no solo representa la pureza, sino también el papel del creyente en el mundo. La sal tiene la capacidad de preservar, de dar sabor y de impedir la descomposición, lo que simboliza la labor de los cristianos para mantener la integridad moral y espiritual en un mundo corrupto. El llamado a ser sal de la tierra es, por tanto, un llamado a vivir una vida santificada, a ser agentes de preservación y transformación en la sociedad. Al igual que la sal impide que los alimentos se descompongan, los creyentes deben evitar que el mundo espiritual se corrompa, actuando como luz y sal, preservando la verdad y la pureza del Evangelio. Te invitamos a mirar nuestro canal El Camino de la Palabra de Dios, canal dedicado exclusivamente a brindar las enseñanzas de Jesucristo. Nos despedimos en esta ocasión y como siempre que el Señor les bendiga.